Buenos días, el día de hoy estaremos hablando de las diferencias entre el orden de reacción y la molecularidad. Mi nombre es Silvia Oviedo, estudiante de la Universidad de la Corporación Universitaria Remington, estudiante de la Facultad de Ingeniería, en este caso Ingeniería Industrial. Una pequeña introducción del tema sería que cuando estudiamos cómo ocurren las reacciones químicas, eh, no solo estudiamos o no solo nos importa qué sustancias reaccionan, sino qué tan rápido lo hacen y cómo lo hacen. Eh, para esto usamos conceptos como el orden de reacción y la molecularidad. El orden de reacción se refiere o se basa en datos experimentales y la molecularidad en el mecanismo a nivel molecular. Aunque a veces pueden confundirse porque ambos están relacionados con la velocidad de reacción y los reactivos no significan lo mismo. Bueno, el orden de reacción es un concepto experimental. Esto significa que se determina observando cómo cambia la velocidad de una reacción cuando se modifican las concentraciones de los reactivos. Se saca de experimentos y puede ser 0, 1, 2, etcétera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo y que nos dice que si al duplicar la concentración de un reactivo la velocidad se duplica, entonces ese reactivo tiene orden 1. Si la velocidad se cuadruplica, entonces el orden de esa reacción es 2. El orden total de una reacción es la suma de todos los órdenes en todos los reactivos. El orden de reacción puede ser 0, 1, 2 o incluso fraccionario y negativo. Se determina en el laboratorio con datos reales y no siempre coincide con los coeficientes estequiométricos. La molecularidad en este caso, en cambio de la reacción del orden de reacción, perdón, es un concepto teórico que se refiere al número de moléculas que colisionan en una reacción, en el paso lento de un mecanismo de reacción. Solo puede tomar valores entre 1, 2 o 3. Se refiere a un paso específico del mecanismo. Bueno, aquí vemos que la molecularidad se refiere solo a un paso elemental del mecanismo, como ya lo había dicho. Puede ser unimolecular, biomolecular y trimolecular. Entonces, siempre es un número entero. Y no se obtiene por experimento, sino que se basa en el mecanismo propuesto. Tenemos también un cuadro comparativo donde observamos las características que son cómo se determina, que ya dijimos que el orden de reacción se determina mediante experimentos. Y la molecularidad es teóricamente, simplemente por el mecanismo propuesto. ¿Qué representa el orden de reacción? ¿Cómo afecta la concentración a la velocidad? Y la molecular, el número de moléculas en una colisión. Los valores posibles, cualquier número. El orden de reacción puede ser cualquier número, ya sea entero, fracción o negativo, como ya lo había mencionado antes. Y la molecularidad solo puede ser entero. Solo trabaja con números enteros. ¿A qué se aplican? El orden de reacción se aplica a toda reacción, generalmente. Y la molecularidad solo se aplica a un solo paso. Es un solo paso elemental. Tenemos un ejemplo de orden de reacción y un ejemplo de molecularidad. Aquí vemos dos moléculas reaccionando simultáneamente y otro ejemplo, tenemos solo una molécula, aquí tenemos que solo una molécula participa. Entonces este paso es unimolecular y tenemos uno de biomolecular. En conclusión, aunque ambos
reacción, ambos se relacionan con la velocidad de una reacción. El orden de reacción nos dice cómo influyen las concentraciones en la velocidad, mientras que la molecularidad eh, nos da una idea de cuántas partículas están involucradas directamente en una colisión. Eso era todo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.